La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, 1500 kilociclos AM, amplitud modulada, 105.1 en la frecuencia modulada al sur de nuestra capital. También está integrada por Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas Cusco, Radio Cepagua, Ucayali, Radio Quillabamba en la Convención, Radio Madre Dios en Puerto Maldonado. Estas son las emisoras dominicas del Perú de la red Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Hay otra red de radios amigas que se unen a la transmisión, como es en Huánuco, Radio Huánuco, en Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, en Puno, Radio Pública, en Ancash, Radio Moro, en Huancayo, Radio Cumbre, la radio del Arzobispado de Huancayo, Satipo, Radio Milenio, Lampa, Radio San Valentín, Apurímac, Radio Estación Solar, Yurimaguas, Radio Oriente, Cajamarca, Radio Los Ángeles, AM Tagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo, en Pasco, en Cerro de Pasco, Radio Activa y en Huanta, Radio Continental. La página web y los canales de Sodomco y de Radio Santa Rosa, canales de YouTube, también están con el programa. Y también tenemos la página web www.radiosantarosa.com.pe. Hoy es 24 de febrero del año 2021 y ya saludamos a Rosa María Palacios. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días, Abel, muy buenos días a todos los oyentes de nuestro programa. Tenemos que empezar, hoy día no me olvido, con la mención a la Pontificia Universidad Católica del Perú que auspicia a esta radio. Ahora puedes elegir entre más de 300 cursos virtuales de pregrado y posgrado de la PUC, desde cualquier parte del país. Inscríbete y vive la experiencia de una educación a distancia de calidad. Ingresa a cursoslibrесpregrado.puc.edu.pe o cursosposgrado.puc.edu.pe. Pontificia Universidad Católica del Perú. Muy bien, y hoy día, como todos los días, vamos a tener un candidato al Congreso en esta oportunidad, pero, como siempre, antes vamos a comentar, creo que dos noticias importantes, ¿no es cierto? Una, un video de Keiko Fujimori exigiendo, demandando que el presidente Sagasti autorice a empresas privadas a comprar directamente vacunas para sus trabajadores y administrarlas gratuitamente a ellos y a sus, como dijo, zona de influencia. Y la otra noticia es, por supuesto, las fiscales del Callao. Empezamos por esta última. Hace varios meses, las dos fiscales que investigaron todo el caso de los hermanitos, Sandra Castro y Rocío Sánchez, ellas dos juntas habían trabajado codo a codo para, ¿no es cierto?, descubrir la verdad que había detrás de estas escuchas telefónicas. Y habían encontrado muchísimo material más que abundante, ¿no es cierto?, para comprometer a magistrados de la Corte Superior del Callao, de la Corte Suprema, políticos, miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, es decir, había de todo. En este trabajo, que comenzó a ir muy bien, arranca en fines del 2017 y todo explota en julio del 2018 cuando IDL Reporteros publica la primera entrega que llamó Corte y Corrupción, que se refería estrictamente a Walter Ríos, que es uno de los nodos de esta investigación, en ese momento presidente de la Corte Superior del Callao. Todo hacía pensar que la investigación venía muy bien y que, bueno, esto era cuestión de encauzar, procesar, en fin, todo lo que había que hacer. Pues las cosas comenzaron a manejarse de una manera en la cual finalmente Sandra Castro fue apartada, casi un año, regresó el anteaño pasado, ya en el 2019, pero los pleitos, las rencillas, la manera de trabajar de ambas, pues chocó una y otra vez. Yo creo que eso ha sido hábilmente aprovechado. Hay que decirlo. Tanto el fiscal Pablo Sánchez como la fiscal Zoraida Ábalos han tratado de varias formas de que trabajen juntas y esto no ha sido posible. Pero esta división, esta visión distinta de manejar el proceso,
ha terminado haciendo mucho daño a la investigación y el proceso. Es decir, ayer la señora Zoraida Ábalos ha tenido que sacarlas a las dos para reestructurar toda la Fiscalía del Callao, porque ninguna de las dos puede trabajar juntas. ¿Y quiénes están felices? ¿Quiénes están contentos? Los procesados. Obviamente ¿cómo no van a estar contentos? Las fiscales que conocen al dedillo los expedientes, chao, para afuera. Bueno, felices. Creo además que esto es una primera etapa. Lo que buscan los hermanitos es sacar a Zoraida Ábalos de la Fiscalía de la Nación. Ustedes saben que Zoraida Ábalos llega a la Fiscalía de la Nación casi por presión popular, que demandó en las calles la salida de Pedro Gonzalo Chávarri, también sindicado como un hermanito. Y Chávarri se ha resistido hasta que finalmente la Junta Nacional de Justicia, hace pocas semanas en realidad, lo sacó del cargo. Ha resistido todo lo que ha podido hasta que finalmente lo sacaron. Le quitaron el título de fiscal. Entonces, ¿qué está pasando acá? Bueno, no sé si me escuchas, Abel. ¿Me están escuchando bien? Porque acaba de salir un aviso que se perdió la conexión. Perfectamente, María, perfecto. Espero que... No ha habido ningún bache. Perfecto. No ha habido ningún bache. Mira, que aquí a veces aparece en la pantalla un anuncio que dice se perdió la conexión. Entonces uno se queda muy asustado, pero bueno, yo espero que en nuestro caso Santa Rosa nos ayude y continúe la transmisión. Bueno, entonces estábamos en que estas señoras fiscales se llevaban pésimo y las acusaciones y las filtraciones comenzaron a ser cruzadas, ¿no? Por un lado, la señora fiscal Rocío Sánchez estaba negociando la colaboración eficaz del señor Antonio Camayo. Un colaborador eficaz importante, porque podía dar mucha información, dado que él era un empresario, no era un funcionario público, pero muy cercano a este toma y daca de favores. Y parece ser que lo que dijo fue relevante, interesante, y la fiscal Rocío Sánchez le permitió acceder a sus propiedades, a sus bienes, le levantó los embargos, etc. Entonces, esta operación ha sido cuestionada por otra fiscal. Y luego aparece esta historia de la reunión con Vizcarra. Aparentemente, Ricardo Uceda tiene una fuente en esa reunión, pero su fuente coincide exactamente no con la señora Sandra Castro, sino con la señora Rocío Sánchez, ¿no? Lo cual, sí, pues, deja más o menos huellas de cuáles son las fuentes, ¿no? ¿Y cuál es la acusación? La acusación es que se reunieron con Vizcarra a pedirle ayuda. ¿Por qué? Si bien la señora Sánchez habla de marzo, en marzo es imposible que se hayan reunido porque ni siquiera había habido la juramentación de Vizcarra. Vizcarra recién es presidente en marzo. Lo más probable es que se reunían, como de hecho la señora Sandra Castro, en julio. Sandra Castro es vecina de Vizcarra y a través de una vecina, lo que ha dicho Vizcarra y ella, consiguió reunirse con él. ¿Para qué? Para pedir protección policial. ¿Por qué? Porque naturalmente tenían que pedirla ¿a quién? Al fiscal de la Nación. ¿Y quién era el fiscal de la Nación? El señor Chávarri. ¿Y a quién estaban investigando? Al señor Chávarri. Entonces, ¿cómo le iban a pedir protección policial al señor Chávarri? Estaban metidas en una situación desesperada. Situaciones desesperadas exigen medidas desesperadas. Le pidieron un favor, intercambiaron favores. El cuento del Ron Zacapa, francamente, no tiene ningún sentido, porque que Walter Ríos grite a su mujer en el teléfono, chupa Ron Zacapa, no significa el intercambio de ningún favor ni tampoco la comisión de ningún delito. Es la percepción que tiene el señor Walter Ríos de algo que le ha contado Camayo, que dice que es su amigo y que chupan juntos Ron Zacapa. ¿Dónde está el delito? No tengo la más remota idea. En este momento, hacer escándalos por asociación es lo que vamos a ver. Estamos en campaña. Ah, se reunieron. Ahí tienen que poner una música dramática, ¿no? Y es el fin. Por el amor de Dios. La señora Zoraida Ábalos, además, que es la siguiente víctima, como he dicho hace un momento,
tiene que estar todo el tiempo diciéndole a la prensa que no es amiga de Martín Vizcarra, porque eso es lo que le imputan todos los golpistas que están en el Congreso. Y eso es lo que imputan también, aparentemente, los hermanitos y su defensa. ¿Para qué? Para sacarle a la Fiscalía de la Nación. Ya ven que haya una recomposición. Y todo esto, de nuevo, por asociación con Vizcarra, que es en este momento ¿no? el innombrable, digamos, el feo de la película. Y están aprovechando esa situación. Entonces, así estamos. ¿Qué es lo importante acá? Lo importante es que los procesos concluyan y que se condene a quien se tiene que condenar. Y ojo, ¿ustedes creen que no quieren ir tras los fiscales de Lavallato? Pero por supuesto que quieren ir tras los fiscales de Lavallato. La única protección institucional que tiene Vela es la fiscal Zoraida Ábalos. La sacan a ella, ¿y a quién van a poner? ¿A Víctor Raúl Rodríguez Montesa? ¿O a Tomás Aladino Gálvez, que todavía no lo sacan? Está suspendido, ¿no? ¿Se dan cuenta cuál es el problema? Entonces, defender a la fiscal Zoraida Ábalos es defender la vigencia de los procesos contra estos corruptos. Y el problema de los fiscales que están, digamos, en la primera línea es que no están consiguiendo condenas. Si quieren salvar los procesos, tienen que acusar y conseguir condenas y ya. Lo que no puedan, se queda en el camino. Porque no pueden, pues, porque no hay. Hay varios fiscales que están aferrados a sus expedientes, creyendo que algo milagroso va a ocurrir para que puedan acusar. Ya, no va a pasar, pues ya pasaron 4 años, 3 años, 2 años. Acusa y salva el proceso y mete a la cárcel por lo que tienes que meterlos, por lo que puedes probar. Pero no dejes en el limbo los procesos porque te van a sacar. Gran lección para todos los fiscales. Cumplan los plazos, háganlo pronto. No se tienen 6 años para acusar. No, tengo como es este complejo, 3 de investigación preliminar, 3 de investigación preparatoria, 1 para control de acusación, me voy 7 años. No vas a durar 7 años. ¿Por qué? Porque la política está sumamente metida en esta historia. Y las fuerzas mafiosas se van a recomponer. Y van a obtener fisuras, divisiones, lo que sea, para que los procesos se caigan. Y porque hay que decirlo, todas estas fiscalías han jugado en pared con la prensa de una manera que es peligrosa. ¿Se puede hacer y se debe hacer para conseguir protección? Sí, pero es peligrosa. Y han politizado sus procesos de una manera que es peligrosa. No es el caso del Callao, pero en el caso de Lavallato, sí. Sí, claro que sí. Han politizado los procesos. Y eso terminando con los procesos. Muy bien. La otra historia de hoy es Keiko Fujimori y las vacunas privadas. Hace ya varias semanas, en ciertos círculos, vinculados sobre todo a la CONFIEP, se discute la posibilidad de que el sector privado pueda comprar vacunas y administrarlas. Se le preguntó a la señora Mazzetti muy desde el principio, en las primeras sesiones del CADE, donde ella participó. Y el problema es el siguiente, para que todos ustedes entiendan. La vacuna, hoy, la vacuna para el COVID, hay varias, no se comercializa como cualquier medicamento. ¿Por qué? Primero, porque de las 6 vacunas que se están ofreciendo en el mundo, la demanda por ellas es muy superior, pero muy superior a la oferta. Es decir, no hay forma hoy día, 24 de febrero, de poner en cada país todas las vacunas que se necesitan. No hay forma. La producción no va a esa velocidad. Piensen ustedes que somos 7.000 millones de personas en el mundo. ¿Ok? Hay algunas vacunas que necesitan 2 dosis. Son 14.000 millones de vacunas. Al instante no se va a hacer. Ya producir 1.000 millones de vacunas es un éxito notable y están encima de eso. Pero la producción de este año está absolutamente comprometida con los estados.
porque los estados han entrado a comprar y a negociar por grandes volúmenes. ¿Por qué? Porque esta es una enfermedad en la que tienes que vacunar a toda tu población. La única manera de que estemos todos bien es que estemos todos vacunados, o la gran mayoría. Por lo menos encima del 70%. Y de preferencia, como es el caso de la polio, por ejemplo, 95% de la población tiene que estar vacunada para que los brotes no aparezcan. ¿Ok? Entonces no hay vacunas. No es un problema de que el Estado sea eficiente o ineficiente. No hay. Claro, estás en una cola peleando con otros 20 países. Otros te han ganado la mano, sí, porque han tenido otras estrategias. Israel ha pagado un sobreprecio a Pfizer. De entrada, apenas yo te pago 40% más de lo que te paga cualquier otro, pero tú me pones 30 vacunas. ¿Ya está? Chile ha negociado mejor. Chile ya tiene vacunada al 16% de su población, lo cual es un exitazo. Pero porque compró antes y compró a tiempo el Estado chileno, el Estado de Israel, no unos privados. ¿Ok? Entonces, primer problema, no hay. Que Keiko Fujimori diga que por qué no se permite es un acto de demagogia, porque nadie le va a vender a un privado. Nadie. En el planeta. El próximo año, por supuesto, cuando se produzcan, ¿no?, 7.000 millones de vacunas y simplemente haya oferta y la demanda baje, como cualquier medicamento. Pero no es el caso hoy. Y lo que quieren, obviamente, es vacunarse hoy, no el próximo año. Por eso es toda la discusión. Entonces, hoy, eso siempre hay que poner la fecha, ¿no? Porque después editan este video y dicen que yo dije que hoy, 24 de febrero, ¿no es cierto?, no se puede porque no hay vacunas para los privados, porque la demanda del planeta a las 6 vacunas que se están ofreciendo en el planeta es muy superior a la producción del planeta. Yo creo que eso lo entiende cualquiera, ¿no? O sea, discúlpeme, no es nada complicado de entender. Bueno, parece que en el comando de Keiko Fujimori no lo entiende. Siguiente problema. El problema es entonces que el Estado vacuna pésimo. Se demora, es lento. El Estado peruano tiene un récord de vacunación de probablemente uno de los mejores del mundo. Es una de las pocas fortalezas en salud que sí tenemos. Y yo siempre cito el caso, que se ha citado en varios medios, en el año 2006, no estamos hablando hace 1000 años, no estamos hablando del siglo pasado, en el año 2006, el Estado peruano, ese lento, horroroso, feo, vacunó a 20 millones de personas contra la rubiola en 45 días. La diferencia era que los vacunadores no estaban exponiendo su vida, ¿no es cierto? Entonces no había que vacunarlos primero, con urgencia. Hoy hemos vacunado a 200.000 médicos y enfermeras. Cuando tú termines la fase 1, ¿ok?, ya tienes a todo tu personal que sale a vacunar. Pero hasta que no termines la fase 1 no tienes quien vacune. Tienes que vacunar a los vacunadores y a los que te atienden primera línea de COVID. Entonces, como no hay vacunas, en realidad, ¿qué es lo que te están diciendo? Lo que te están diciendo es otra cosa. Te están diciendo, no, pues el Estado las compra. El Estado las compra muy bien. Y el sector privado, la CONFIEP, los empresarios formales, le compran al Estado y ellos asumen el costo. Ah, qué generosos, muy bien. Ellos asumen el costo y vacunan a todos sus trabajadores. ¿Para qué? Para que no falten a trabajar, porque ya están vacunados. Ya. Hay un problemita ahí, pues. Hay un problema de que se llama prioridades. ¿Cómo se plantea la vacunación de todo el país? Primero, toda la primera línea. En la primera línea se ha colocado una primera parte de 500.000 personas, para las cuales esas dosis ya están en el Perú, se están poniendo. ¿Ok? Primer subgrupo son creo que 380.000 y llegas a los 500.000. Y luego llega el otro millón de vacunas en marzo para completar el 1.000.000 de personas con 2 dosis. El 1.000.000 de personas con 2 dosis es toda la primera línea. Has empezado con médicos, enfermeras y luego vas a seguir con fuerzas armadas, policiales, bomberos. Agentes penitenciarios, que son pocos, están tratando de meterlos también. Primera línea. ¿A quién vas a sacar de ahí? ¿A qué médico, qué bombero
no le vas a poner para sacar ese paquete y dárselo a las empresas privadas. No tiene sentido, ¿verdad? Bueno, no es primera línea. Fase 2. ¿Quién viene en la fase 2? Todos los mayores de 60 años. Todos los mayores de 60 años. Y además de los mayores de 60 años, las personas que tienen enfermedades que son sumamente vulnerables al COVID. ¿Por qué los mayores de 60 años primero? Porque la mayor cantidad de muertos están en los grupos de adultos mayores, no en los jóvenes. No quiere decir que un joven no se muera de COVID, por supuesto que se puede morir, pero el porcentaje es bajísimo. Los que se mueren son los viejos, los mayores de 60, los mayores de 90, los mayores de 80, los mayores de 70. En varios países se está vacunando en orden de edad. Primero todos los mayores de 90 años, de ahí los mayores de 80, de ahí los mayores de 70, de ahí los mayores de 60. ¿Ok? Todo ese grupo tiene que ir primero, porque ese es el grupo que se muere. La propuesta de Keiko Fujimori es que el Estado le dé de esas vacunas que llegan para esas personas ancianas, una parte al sector privado para que vacune a sus trabajadores. Que no están en fase 2. No es que se va avanzando, no se va avanzando. Cuando estemos en fase 3, que es la fase en la cual se vacunan de 18 años a 59 años, ahí sí, ningún problema. Pero quieren saltarse la fase 1 y abiertamente la fase 2, es decir, que me vacunen a mí porque trabajo, ¿no es cierto?, en una empresa formal, pero que no vacunen a mis padres, que lo necesitan mucho más que yo y que son jubilados y no trabajan. Y además, ojo, estas empresas privadas que supuestamente van a ayudar a vacunar, no pueden vacunar ni al 10% de la PEA. El Perú, lamentablemente, tiene una población económicamente activa, informal en su mayoría. Era el 70% antes de la pandemia, probablemente en este momento estemos ya en el 80%. 80% de la PEA es informal. Del 20% de la PEA formal, saca el Estado, ¿no es cierto? Saca a los que no lo pueden pagar, pues son empresas medianas o pequeñas que no tienen cómo pagarlo, y te quedas con un 10% de trabajadores que van a ser privilegiados y obviamente los accionistas y sus familias, ¿no? Porque de eso estamos hablando. Déjense de tonterías. ¿Tiene alguna lógica? Ninguna. Es hacer lo mismo que hizo Martín Vizcarra. Es colarte en la cola. Colarte. Quitar la prioridad de los abuelos y meter a los que trabajan en empresa privada. Que trabaja en una planilla formal. Obviamente el informal no se va a presentar a decirle dengue a mí también. Y su entorno. Como digo, su zona de influencia. No hay ningún problema, ojo, en que en la tercera fase, cuando toque efectivamente que las personas que trabajan de 18 a 59 años tengan que vacunarse, que toda la empresa privada ponga al servicio de la vacunación su logística, sus patios, sus áreas de almacenamiento, personal si quieren pagarlo para ayudar, por supuesto. Pero lo que no pueden hacer es decir, el Estado es muy lento y ¿sabes qué? Yo pago la vacuna, que me vacunen a mí primero, porque estoy pagando. Porque ni pagando, porque no hay. Y como no hay, tienes que establecer prioridades. Y a la gente en el Perú no le gustan pues las prioridades, a nadie le gustan las colas. Yo te lo he dicho, Abel, a ti y a mí nos toca al final. Y a los jóvenes que tienen 20 años, al requete final. Al requete final. No porque no los queramos, ¿no? Porque sus posibilidades de morir de esta enfermedad son muy bajas. Al final todo es cálculo de probabilidades. Entonces tienes que vacunar a los más viejos primero. Yo creo que para la campaña de Keiko Fujimori esto es suicida. Porque lo que está diciendo es, los ricos se vacunan primero. Que el Estado le dé a los ricos parte de sus vacunas
y que se vacunen primero. Y bueno, sí, sus trabajadores, pues ya el portero también, pues porque bueno, no, tampoco van a trabajar en un entorno donde la gente se enferma. ¿A quién en su sano juicio se le puede ocurrir en una campaña a 48 días de la elección proponer eso y pretender que vayan a votar por ti? O sea, ¿quién asesora a Keiko Fujimori? ¿Qué le pasó a Larreta, a Nano Guerra García? Se volvieron locos. ¿Cómo puedes proponer algo así? Que lo proponga la CONFIEP. En fin, ¿qué vamos a hacer? Lamentablemente nuestros empresarios no, para estas cositas no entienden que es un bien escaso. Ya les han explicado varias veces, es un bien escaso, hay que fijar prioridades, la prioridad se tiene que respetar. Reitero, que pongan a la disposición del país todas sus instalaciones logísticas. Es cierto que el Estado es incompetente, pero por supuesto, el sector privado ha pagado el flete del primer lote de vacunas, porque el Estado no podía contratarlo, sin terminar todos presos. Cada vez que haces algo acá, termina preso. ¿No es cierto? Entonces, no podían ni contratarlo. Si tienen a 2 fiscales que están yendo a un proceso administrativo disciplinario por pedir que no las maten al presidente de la República y le ponga policía. Imagínense ustedes, pues, ¿quién va a contratar el flete de la vacuna? Entonces ya, lo contrató el sector privado, por supuesto. Y el sector privado está ayudando en el tema del oxígeno como nadie, pero como nadie. ¿Por qué? Porque puede hacerlo. Porque el oxígeno es un bien escaso, pero su producción es posible. No lo está haciendo el Estado. Perfecto, que lo haga el sector privado. Discúlpenme, señores, yo soy más pro sector privado que yo creo que no hay. Me acusa toda la izquierda de eso. Pero no puedes proponer un disparate en la fantasía loca de que unos pocos nos vacunamos y estamos salvados y podemos regresar a nuestra vida anterior. Hasta que no se vacunen todos, no puedes regresar a tu vida anterior. Porque el foco de la enfermedad lo vuelves a tener. Chiquito, pero lo vuelves a tener. Y al tener ese foco de la enfermedad, a ver, para que se entienda bien, una persona vacunada sí se puede enfermar. Lo que le va a pasar es que la enfermedad la va a hacer muy suave. No va a ser mortal. Esa es la protección que tienes. Pero cuando haces la enfermedad, sí puedes contagiar a una persona que no ha sido vacunada y matarla. ¿Se entiende por qué nos tenemos que vacunar todos? Una vez que el 95% de la población está vacunada, ejemplo polio, la enfermedad desaparece. Porque nadie la va a hacer, porque nadie la va a contagiar. Al nadie hacer la enfermedad, nadie la contagia. ¿Se entiende? La vacuna no impide que te enfermes, impide que te mueras, impide que tengas síntomas graves de la enfermedad. Vas a hacer la enfermedad muy suave, ¿ok? Pero sí contagias porque tienes el virus en ti y tú el virus lo repartes, ¿no es cierto?, con tus gotículas, exactamente igual. Entonces, cuando tú tienes un brote de la enfermedad, ese grupo de gente no vacunada puede recibir la enfermedad de gente vacunada que se ha contagiado de otra gente no vacunada. Y entonces la enfermedad se sigue transmitiendo más despacio, obviamente, porque hay una gran barrera de contención. Por eso tienes que vacunar a la mitad de tu población. La ventaja del Perú es que hay un grupo de peruanos que ya hizo la enfermedad y que tiene anticuerpos ahora. Si a esa ventaja se le suma la vacunación, bien, en julio no vamos a tener una tercera ola. Ese es todo el programa. ¿Ok? Y si tenemos una tercera ola, como están vacunados los mayores, la mortalidad va a ser muchísimo más baja, se va a morir menos gente. Yo creo que es bien fácil de entender, ¿no es cierto, Abel? No, ¿tú me entiendes? ¿Me entiendes? los Pero, 5 nuestros que están allá, que hemos tenido perfectamente, Rosa María. Claro, porque además nosotros, a mí me hace gracia cuando los candidatos, ustedes no saben lo que es. Hemos tenido muertos y hemos tenido unos sustos, pero puedo decir que ayer todo el equipo de los 6 valientes que quedan en Radio Santa Rosa, que sostienen toda la programación, salió todo negativo. Gracias a eso, solo fue un susto, nada más. Así y obviamente es, María.
A Julio César, que está en casa, pues un abrazo y decirle que esperemos pronta mejoría para su papá y que pueda volver con nosotros. Hay casos, hay que decirlo, que son bien complicados porque a veces no es un trabajador el que se enferma, sino que tiene que quedarse porque alguien tiene que cuidar a los padres enfermos. Alguien tiene que cuidar a los enfermos. Entonces, las familias eligen al más joven, a una persona que tenga, bueno, mejor constitución, que pueda responder mejor a la enfermedad. Pero no es fácil. Entonces, no presionemos diciendo que se tienen que vacunar los que tienen entre 18 y 59 años antes. Antes no. Tienen que vacunarse primero, porque es un bien escaso, de nuevo, los mayores. Primero, los mayores. Una vez que se termine con los mayores, los siguientes son de 18 a 59 años. Me imagino que también irán bajando pues los mayores de 40, los mayores de 30, los mayores de 20, ¿no? Y de esa manera completas. Pero los últimos son... ¿Por qué? Porque para ellos no es peligroso. Y ya en un sistema donde la inmunidad está en el 50-60%, la enfermedad baja tanto que para ellos no es peligroso. No quiere decir que no se tengan que cuidar, ojo. Pero ya no hay un peligro de muerte. Lo que bajas es el peligro de muerte. Estamos hablando ya de más de 100.000 muertos en el Perú. Entonces, lo que tenemos que bajar, la prioridad más importante es bajar el número de fallecidos. Esa es la pelea. De una enfermedad terrible que uno sobrevive se puede recuperar, pero de la muerte no hay regreso. Entonces, esa es la pelea. Reducir el número de muertes. La propuesta de que le entregues a un grupo no vulnerable primero la vacuna no resuelve ese problema. Al contrario, lo agrava. Porque le quitas a unos para darles a otros. O sea, Robin Hood de la vacuna es Keiko Fujimori, ¿no? Lo mismo que Verónica Mendoza, pero en sentido inverso. Las dos son Robin Hood, o sea, le quitan a unos para darles a otros, pero una quiere de arriba para abajo y otra de abajo para arriba. ¿Se dan cuenta? Ese es el problema. Además de otros problemas que no hay que mencionar, como el mercado negro, la comercialización clandestina, evidentemente, que también vendrían acompañados, pero suponiendo que eso no suceda, ¿ok? Zamparte en la cola es lo que está mal. Lo que está mal de lo que hizo Vizcarra, además del secreto, fue colarse cuando no le correspondía. Él, su hermano, su mujer, los suyos, él primero, yo primero. Eso se lo critican Vizcarra y después lo proponen como política pública. Yo no puedo creer. En fin, Abel, no sé si hay algo... Sí, Rosa María. No, hay que aclarar, porque hay personas que no entienden, que ningún laboratorio está vendiendo a privados. O sea, hay personas, pero... No lo entienden. Claro, no entienden, aparecen unas cartas, ¿no? A estados, venden a estados, no a privados. No hay, ojalá hubiera, no hay, ojalá hubieran, como les digo, 20.000 millones de vacunas en el mercado ahorita, entonces escoge, pues no, más o menos, tráeme de acá, tráeme de allá, a ver señora, ¿cuál tiene? No, mira, a mí me gusta la china, a mí me gusta la rusa, a mí me gusta la de los gringos, ya, ojalá, pero no es así, no están comprando camotes en el mercado, no es así, no hay. ¿Qué parte de no hay no se entiende? Claro, aparecen unas cartitas, alucinantes, ¿no? Que son pues como la estafa de Nigeria, o sea, eso ya lo sabe todo el mundo. Acá tenemos millones de vacunas a su disposición. Y no faltarán, yo he visto el caso en Ecuador, de gente que recibe mensajes de texto diciendo, ya tenemos la vacuna, vete a vacunar. Sí, cuñado, ¿qué vacuna tienes? Eso es una estafa. Yo sé que son bien fáciles de estafar, pero advertimos que es una estafa. No hay nadie que te venda vacunas. ¿Okay? El único que vacunaba clandestinamente era el doctor Malaya. Y miren dónde está. Eso no se puede hacer. Entiéndanlo bien. No se puede. Todos se van a vacunar, todos se van a vacunar. En su turno. Yo ayer comentaba, Abel, que en la educación preescolar, cuando mis hijos eran chiquitos, a mí me encantaban esas habilidades que tenían que aprender los niños muy chiquitos. Estamos hablando de niños de 3 y 4 años. ¿sabes? Y una de las habilidades que medían en el reporte era
sabe respetar su turno. Mira tú, sabe respetar su turno. Niños de 3 o 4 años, en inicial, preescolar. Una de las habilidades sociales que aprende es a respetar su turno. Y no sabes lo bien que aprenden, oye. Rapidito aprenden a posponer, ¿no es cierto?, su necesidad y esperar el turno que les toca. Ya, eso se nota en la educación adulta, que no tuvo preescolar ni educación inicial, porque esa habilidad no la tienen, no quieren esperar su turno, quieren saltarse la cola. Así que Dios bendiga a las profesoras y a los profesores de educación preescolar que le enseñan a los niños peruanos a esperar su turno. Y que cuando sean adultos aprenderán a esperar su turno. Ojalá. Ojalá. Y Muy bien, también a ver, ahora sí. la falta de empatía, Rosa María, algunos comentan, pero si yo te gasto tanta plata en oxígeno, yo puedo comprar la vacuna. Sí, pues, pero Sí, no se pues, puede pero hacer no eso. hay, pues. No Si no hay. hay, Tienes que, va a haber para ti, pero tienes que esperar tu turno. Primero es tu hay que- mamá. Primero es tu papá, tu abuela, tu mamá, después tú. Lo que yo gasto. Todos gastamos, hijito. Todos gastamos igual. Todos gastan en oxígeno, en tanque, en médico, en medicinas, en cama hospitalaria, en UCI. Todos gastamos. Pero el bien que nos puede ayudar es escaso. Escaso. Entonces, ¿no es cierto?, hay más demanda que oferta. Y como es escaso, entonces lo tenemos que distribuir de manera inteligente para reducir el número de muertes. Hay prioridades. Entonces hay una cola. Y a ti te toca atrás. Y primero le toca a tu mamá, y a tu papá, y a tu abuela, y a tu abuelo. Primero ellos y después tú. No tú primero, tú primero, tú primero. Haz tu cola. Haz tu cola, Keiko, decíamos ayer. Vámonos a la pausa. Vamos a la pausa, Rosa María, y regresamos con nuestra invitada del día de hoy. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. ¿Te han dicho que no hay servicio de internet donde vives? Mejor escucha esto. HughesNet sí te ofrece internet satelital de alta velocidad en tu casa. Sí, allí donde otros operadores no llegan. No esperes más y compra tu plan hoy y recibe el primer mes gratis, más instalación estándar gratis. Llama ya al 0800 78 311 o visita internetsatelital.com.pe para más detalles, porque donde veas el cielo, puedes tener internet satelital con HughesNet. Condiciones y restricciones en internetsatelital.com.pe. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas Cusco, Radio Cepagú Cayali, Radio Quillabamba La Convención, Radio Madre Dios Puerto Maldonado, Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio San Valentín en Lampa, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimagua, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Huanta, Apumaque Estéreo. También a Emetagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo. La página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. Bien, Rosa María ya se encuentra con nuestra invitada del día de hoy. Adelante, Rosa María. Muy bien, nuestra invitada es Raquel Medina. Ella postula con el número 8 por Victoria Nacional a Lima. Esto es para todos los limeños. Partido Victoria Nacional de George Forsyth. Ya tiene varias propuestas que nos ha enviado previamente, pero quería empezar, muchas gracias por estar con nosotros, por una pequeña presentación biográfica de usted. Por favor, cuéntele a los oyentes cuál es su profesión, a qué se dedica y por qué decidió entrar a la política. Sí, Rosa María, primero agradecerte porque como una periodista con esa trayectoria que tienes, estés dando la apertura pues a jóvenes políticos, ¿no?, que están en esta contienda electoral.
y eso es lo que valoro mucho. Soy Raquel Medina, soy abogada de profesión, tengo estudios de maestría en violencia de género. El tema de la lucha por la mujer es un tema que me apasiona desde muy niña. Vengo de un distrito donde se ve muchos casos de violencia contra la mujer, y esa sensibilidad que tuve siempre con esa cercanía de esos temas fue lo que me motivó para elegir mi profesión de derecho, pero no solo eso, sino especializarme en el tema de derecho de familia, y hoy en día pues cursar esta maestría que yo sé que va a poner al servicio mi profesión de todo este problema que sufren mucho las mujeres, y que también atenderé desde la política, con este proyecto de ley bandera que estoy llevando, de establecer sanciones severas contra aquellos malos progenitores que no cumplen con la pensión de alimentos. Vamos a ir por partes. Es abogada, ya licenciada, ha trabajado en el sector público y el privado. ¿Cuál es su experiencia profesional previa? ¿Ha entrado a la política? ¿Ha militado alguna vez? No, es mi primera militancia política. He trabajado siempre como abogada independiente, asesorando casos de forma voluntaria, de forma gratuita. También he tenido la oportunidad de trabajar en el extranjero, pero siempre enfocada en todo lo que es asesoría gratuita, por ejemplo, en el extranjero, a migrantes que no contaban con aquellos recursos legales, que no entendían de repente por el idioma, la norma. Siempre he estado poniendo mi profesión al servicio. Aparte, también tengo experiencia parlamentaria, también realicé mis prácticas en el Congreso. Entonces, siempre ya estoy ligada, por así decirlo, a la labor parlamentaria, y es ahí donde entro yo a realizar mis primeras prácticas al Congreso, sin recibir ningún pago, donde se me despierta ese bichito, ¿no? De esa pasión de todo ese medio legislativo, de aprobar leyes, de generar un tipo de bienestar a cierta población, con una ley, ¿no? Que les favorezca, que los ayude. Bueno, como usted es abogada, no tengo que hacer el examen legal, pero es inevitable hacerle algunas preguntas sobre esto, dada la cantidad de leyes inconstitucionales que ha aprobado este Congreso. Y eso se tiene que evitar. ¿Qué opina de la iniciativa de gasto de los congresistas? Hoy en día incluso lo estamos viendo en las propuestas de los nuevos candidatos, ¿ah? En las entrevistas estamos viendo que lanzan, dicen, vamos a crear tal asociación, vamos a hacer más obras, y se les dice, en su cara el entrevistador le dice, pero no tienes posibilidad de generar gasto, y se cierran. Entonces hay ciertas medidas populistas que ya llegan a ser peligrosas, ¿no? Porque ya prácticamente hay veces que quieren engañar pues a la población. Y en el tema pues de estas medidas del Congreso que han sido declaradas inconstitucionales, ¿no? También es peligroso, ¿no? Hasta cierto punto. En el caso de modificar contratos a través de leyes, cosa que está prohibida en la Constitución, ¿qué piensa de esto? Porque desde varias opciones de izquierda te dicen que no, sí, que los contratos siempre son modificables, ¿no? Y que los van a modificar. ¿Qué piensa de esto, por favor? No, yo siento y estoy convencida pues de que los contratos son de dos partes, ¿verdad? Y si las partes han acordado algo, se tiene que respetar, y son ellas las que tienen que, y ya han tenido que haber regulado el contrato. El Estado no tiene ningún poder para tener una injerencia ya directa, ¿no? Ya me parece abusiva. No estoy de acuerdo con esa injerencia en los contratos. Muy bien. Vamos con su ley de deudores alimentarios, porque ahí también tenemos dos partes, ¿no es cierto? Efectivamente hay mucho padre y madre también, pero sobre todo padre, absolutamente irresponsable, que no quiere asumir sus obligaciones económicas, teniendo el dinero para hacerlo, hay que decirlo. Sí. Pero también hay, doctora, deudores alimentarios que dicen, pero es que no tengo trabajo. Ha venido además una pandemia. ¿De dónde voy a sacar para pagar? Acá la doctora me quiere meter preso, que me meta preso, pues ya, que me meta preso, total, preso no tengo que trabajar. Pero no tengo cómo, o sea, no tengo cómo. Y usted quiere hacer más radical la prisión para el deudor alimentario, lo quiere meter preso al mes que no paga. Cuéntenos un poco cuál es su propuesta y qué le responde a este lector que dice, oiga, doctora, yo sí quiero pagar, pero no tengo. ¿Cómo se maneja esto? Muchos hombres que son deudores alimentarios, que yo les pregunto, ¿no? Pero estás en la región, sí, me dicen, pero no tengo trabajo, pues, Raquel, ¿cómo voy a afrontar la pensión? Pero yo le pregunto, Rosa María, yo digo, las madres le pueden decir a sus niños,
no tengo trabajo, pues estamos en pandemia, no tengo para darte comer, no tengo para afrontar tus estudios, no tengo para vestirte, no tengo para tus medicinas. No. Entonces yo digo, ¿por qué siempre nos tenemos que poner del lado del hombre que no puede, que dice estoy sin trabajo? ¿La madre puede dar estas excusas a tus niños? No. Desde mi propuesta legislativa, yo modificaré este plazo, como lo has mencionado, que indica la ley que ha creado el registro de deudores alimentarios morosos, que actualmente para que un padre que no ha cumplido con la pensión pasa recién al no cumplir 3 meses consecutivos o intermitentes de no pasar la pensión. Con mi ley será al mes, pero no para apurar el tema de que vaya a la cárcel, sino para cortarle, suspenderle ciertas libertades que lo van a afectar directamente en su vida diaria, para que el padre no diga simplemente, ya pues me metieron al registro mientras pasa todo el proceso y me mandan a un proceso ya de penal, pasarán como 2 años que yo no me hago cargo, porque eso es lo que pasa. El padre que va a entrar a este registro al mes va a ver sus libertades suspendidas, por ejemplo, sus libertades de contratar. En este caso no va a poder acceder a créditos bancarios, productos financieros de ningún tipo, porque si tiene para acceder a tarjetas de crédito para comprarse frivolidades, primero tendrá que cumplirle con sus niños. Tampoco va a poder acceder a pasajes para viajar vía terrestre o aérea, porque si tiene dinero para realizar sus viajes de placer de ocio, primero tendrá que cumplirle a sus niños. Y tampoco va a poder realizar ningún tipo de transferencia vía notarial, sea de bienes muebles o inmuebles, porque primero tendrá que cumplirle a sus niños. Al verse este mal progenitor afectado directamente, yo te apuesto, Rosa María, que la va a pensar. Porque hoy en día vemos que muchos padres incluso van de viaje, incluso tienen tarjetas de crédito, pagan sus cuotas tranquilamente mientras siguen debiendo las pensiones. Vamos a cortarles estas libertades, a suspendérselas, para que primero cumplan con sus niños. Ahora, doctora, le van a decir, pero doctora, si usted no me deja trabajar, ¿cómo voy a pagar? Usted no me deja hacer mis viajes, hacer mis negocios, vender mis cosas. Si usted no me deja, ¿de dónde voy a sacar plata? ¿Usted me quiere meter preso? Bueno, pues preso. Total, ahí no pago. Pues si usted me deja trabajar, yo sí pago. Ya. Lamentablemente, no podemos ponernos tan conciliadores con un mal progenitor que ya de mala fe está incumpliendo con una obligación que le manda la ley. Sin embargo, va a tener un salvo estas sanciones administrativas. En el caso que el deudor alimentario tenga que, por ejemplo, vender un bien que él mismo va a manifestar que va a servir para cubrir el pago que no está cubierto de la pensión, el notario tendrá que ser comunicado de aquello y actuar como una especie de agente de retención, Rosa María, para que él se salvaguarde de que este dinero producto de esta transferencia pase directamente al pago de la pensión. También va a ocurrir lo mismo en el caso de un préstamo bancario, en el caso de una tarjeta de crédito que va a cubrir también la pensión, también se va a actuar de esta manera. Pero en el caso de los viajes no, Rosa María, porque no vamos a permitir que mi ley tenga ciertas coladeras que va a favorecer a que este mal progenitor le saque la vuelta. Porque lamentablemente, ahora, Rosa María, hay mucho empresario, por ejemplo, que se va a avalar en que, mi viaje es de trabajo, porque yo tengo una empresa, y va a seguir sacando de la vuelta a la ley. La madre va a seguir sin pagar la pensión, el niño va a seguir sin comer, sin tener su pensión de alimento justa. Ahora, doctora Medina, el problema también, usted que ve familia, es que no le tienen miedo a la cárcel, ¿ah? Mire, cuando empezó la pandemia, acuérdese usted que el Poder Judicial autorizó la salida por COVID, porque para que no se contagien de COVID, de más de 1.000 deudores alimentarios que estaban presos. Yo cuando dije 1.000 deudores alimentarios presos, o sea, hay un grupo de peruanos que no le tienen miedo a la cárcel, ¿eh? No es por eso, así es por eso, Rosa María, que las madres que yo asesoro me mandan todos los pantallazos de los WhatsApp que le mandan estos desgraciados y que le dicen, mándame a la cárcel, te vas a demorar 2 años, porque yo con mi abogado voy a demorar el proceso, 2 años estarás pagando tú la pensión, cubriendo todos los gastos del niño, yo no voy a hacer nada y me voy a la cárcel contento. Es por eso mismo que tenemos que ya declarar leyes que ya les corten estas libertades, que los afecten directamente en su día a día. Porque no es posible que sigan haciendo una vida normal. Pero esas personas, nosotros tenemos una disposición constitucional que señala que no hay prisión por deudas. O sea, no hay prisión por deudas y sin embargo tenemos deudores alimentarios que sí van a prisión. Lo cual Para mí, no le parece que es un... No, Rosa María, porque el delito de omisión a la asistencia familiar atenta
contra el normal desarrollo y crecimiento de niños, de menores, que están viéndose directamente vulnerados en sus derechos. No, estamos de acuerdo, pero digamos, el preso puede decir, es que si yo sí quiero pagar, señor juez, pero no tengo de dónde. Y el juez a veces dice, bueno, hasta que usted consiga trabajo, bueno, pero a veces los mandan para adentro sin ningún problema y no tienen problema en irse a la cárcel. O sea, no es lo suficientemente disuasiva la norma. No tiene ningún problema. Sí, es muy cierto, pero lamentablemente, Rosa María, ya con este tipo de personas, de malos padres, que ya tienen ya conscientemente la intención de dejar desprotegidos a sus niños, ya no tenemos que tener concesiones de ningún tipo. Si lamentablemente tienen esa poca conciencia, esa poca sensibilidad humana y quieren irse a las cárceles y prefieren quedarse encerrados antes de cumplir con un menor que tiene su sangre y es su niño, lamentablemente en este caso creo que estamos hablando ya de personas inhumanas con las que ya no podemos hacer nada. Simplemente es por eso que mi ley va a atacar y va a disuadir este problema de que esta persona, en vez de que pueda comprarse pasajes para irse de viaje, en vez de que pueda sacarse una tarjeta de crédito, va a tener que cumplir primero con sus niños. Esta ley surge, Rosa María, de todos los casos que yo he llevado asesorando, de todas las madres que me escriben, que me dicen que el padre sigue llevando una vida normal. Se ha ido, me dice, de viaje con su nueva pareja, se ha sacado una tarjeta de crédito, se ha comprado un carro al que taxea y no me da nada. Con mi ley, este hombre no hubiera podido acceder a ese carro, porque primero hubiera tenido que pagar la pensión de alimentos de sus hijos. Son leyes puntuales, ahora, Rosa María. Usted sabe que compran el carro a nombre de otra persona, o sea, no falta, ¿no? O sea, la verdad es que sacarle la vuelta a la norma es fácil. Y normalmente lo que se saca por pensión también es poco, ¿no? Sí. O sea, al final hay que decirle a las madres, no es que, como dicen, lo vas a desplumar. Bien difícil que lo desplumen. Es cierto, pero lo que yo siempre digo a todas las madres que se acercan por una asesoría legal, yo siempre le digo, no lo hagas por el monto. De repente por el trabajo que tiene él, va a ser poco, pero estás haciendo respetar el derecho de tu niño. Tu niño va a ver de que tú estás haciendo valer la ley que lo protege, que lo asiste. Porque no por el hecho que es una pensión pequeña vamos a dejar de que el hombre pues no cumpla con sus obligaciones y que él siga muy feliz en la vida. Claro, pero ya, doctora, cuando hay que meterle juicio a un hombre para que cumpla con su obligación y el niño ve eso, el niño sabe que su papá no quería ocuparse y que han tenido que meterle un juicio para que pague. Justamente, ya estos niños, Rosa María, ya crecen y van a tener que afrontar traumas emocionales, psicológicos. Ya están sometidos a esto, a la ausencia de la figura paterna y sobre todo aumentarle este sufrimiento, el ver que su madre está luchando por conseguir un plato para darle comida, está luchando para sus medicinas. Yo creo que con esta ley aliviaríamos y haríamos respetar a nuestros niños en esta sociedad, porque estamos desprotegiéndonos a nuestros menores, estamos truncándole la vida, Rosa María, y no es posible, tenemos que ya actuar. Usted nos ha dicho que también tiene una especialidad, está estudiando una maestría de género. ¿Qué propuestas en esa materia tiene legislativas? Porque el feminicidio no desciende y la pandemia no lo ha mejorado, lo ha empeorado. Ya hay normas penales, ya hay normas para acoso, se ha avanzado mucho, pero ¿qué otras, desde esa perspectiva, podría dar usted? Yo estoy haciendo, por ejemplo, en esta campaña política, porque yo creo que la política tiene que cambiarse desde la manera en que hacemos campaña. No tiene que ser simplemente una campaña tradicional donde uno va a exponer su propuesta prácticamente a pedir votos. Uno tiene que ponerse al servicio del ciudadano y de la población que quiere representar desde la campaña. En mi labor de campaña estoy haciendo talleres de empoderamiento para mujeres. También estoy dando asesoría de alimentos, porque justamente como tú has mencionado, ya hay leyes, se hacen campañas, pero lamentablemente no se disuade todo el tema de la violencia contra la mujer. Es un tema ya incrustado en nuestra sociedad como un problema, que para mí se tiene que abocar de una manera de campañas, sobre todo de empoderamiento, pero no tiene que quedar, Rosa María, en campañas, en marchas, porque la mayoría de mujeres con las que yo trabajo, la mayoría de mujeres que yo visito en mi mismo barrio, en Pamplona Alta, Pamplona Baja, Lima Sur, me dicen, Raquel,
El Estado, el gobierno, hace marchas, salen con sus publicidades, no te dejes maltratar, no aceptes la violencia de tu pareja, pero yo ¿cómo puedo empoderarme con eso? A mí me empoderan dándome la herramienta para yo liberarme de él, liberarme primero económicamente. ¿Y sabe lo que me piden, Rosa María? Yo cuando voy le digo, ¿quieren algún taller con algún amigo profesional psicólogo? ¿Quieren algún taller de empoderamiento? No, me dice, hagan un taller de panadería, hagan un taller de manualidad, algo que me permita salir yo a venderlo. Hasta de pequeña agricultura, ¿no? En casa, ¿no? Esto es lo que me piden, una herramienta de empoderamiento. Yo creo que si el gobierno se abocara a este tipo de concientización, de empoderamiento real, porque este es un empoderamiento real, ya atacaríamos ese problema de machismo que está incrustado en esta sociedad peruana y atacaríamos el problema de violencia contra la mujer desde el inicio. Claro, el tema económico es clave, absolutamente clave, porque la dependencia de las mujeres a mantenerse en una situación de violencia pasa por el tema económico. Porque no tienen a dónde ir, porque están absolutamente atrapadas. Porque saben que si van a botar de la casa al hombre que viene borracho, que les pega, que incluso pega a los niños, se quedan sin comer. Entonces, por ahí es donde debe empezar la lucha contra esa violencia contra la mujer, la erradicación del feminicidio, empezar a empoderar realmente dando herramientas reales a nuestras mujeres para que ellas sepan que somos iguales, que podemos incluso salir adelante solas y que no debemos aceptar ningún tipo de violencia de nadie. Empezando por la pareja. Pero por eso, como te digo, el empoderamiento que se debe dar con las marchas, con todas las publicidades que se hacen, tiene que ser también e ir de la mano con un empoderamiento real, un empoderamiento en la cancha. De nada sirve que hagamos esas marchas, esos programas de televisión, cuando en el campo, en la misma zona, la mujer sigue sufriendo la violencia. Bueno, muy bien. ¿Y por qué con Victoria Nacional? ¿Por qué cree usted que ese es un buen partido? Era el partido del Pastor Lai, como le decíamos. ¿Usted viene del grupo evangélico o viene recién con el señor Forsyth? Sí, soy una mujer creyente. En el 2018 tuve un breve acercamiento con Restauración. Participé un poco en la campaña que tuvieron, no de manera permanente, pero sí tuve un acercamiento. Me identifico bastante con los valores, con la ética que ha tenido el pastor Humberto Lai. Me parece uno de los políticos muy respetables de nuestro escenario. Y es ya en esta contienda electoral donde se renueva el partido, se le da como que una frescura, ¿no? Se acercan a cuadros jóvenes en el que se respetaban pues las banderas políticas que uno llevaba, ¿no? Por ejemplo, los proyectos de ley bandera, ¿no? Que yo tengo, donde yo me di cuenta de que era el partido que demostraba ese cambio que tanto queremos. Se habla mucho de partidos tradicionales, que se ha tenido que hacer militancia en otros partidos que ya tienen más historia, que tienen más formación, pero yo digo, en nuestro escenario político, Rosa María, ¿cuál? Todos nos han decepcionado. A todos, la población y la mayoría peruanos los llama partidos golpistas, partidos que representan más de lo mismo. Para mí, Victoria Nacional representa el verdadero cambio. Pero el problema, pues, con su candidato, le digo, usted debería ser la candidata presidencial, porque su candidato no habla con la firmeza con la que usted habla. A veces está en contra, a veces está a favor, no sé. A ver, ¿qué piensa usted, por ejemplo, del matrimonio de personas del mismo sexo? ¿A favor? Un primer paso, sí, un primer paso. Yo soy una defensora de libertades y de derechos. Un primer paso para avanzar como sociedad es aprobar la unión civil. Yo respeto mucho a todas las personas, para mí todas son iguales y deberían acceder a los mismos derechos. Incluso estoy reuniéndome con grupos de personas transgénero, me estoy reuniendo con grupos de jóvenes que pues tienen a personas de otras orientaciones sexuales que se han acercado a mí porque justamente ven que yo tengo esa apertura para llevar al Congreso ciertas iniciativas que les van a generar pues un bienestar. Para mí, la unión civil es el primer paso. Claro, pero la unión civil ya se superó hace 5 años cuando nunca se pudo hacer, todos se opusieron. ¿Por qué no vamos de frente al matrimonio igualitario? Se acabó la historia. Pero, Rosa María, yo cuando hablo tengo amigos transgénero, tengo amigos gay, homosexuales,
Ellos me dicen que no están pidiendo un matrimonio igualitario en su mayoría. Ellos con la unión civil me dicen que ya habrían respetado sus derechos. Perdóname, tenemos dos casos en camino al TC. Uno, lamentablemente el señor Ugarteche, que se perdió, pero se irá a la Corte Interamericana, y además la Corte Interamericana ya dijo que hay que aprobar leyes de matrimonio igualitario en toda América Latina. Eso ya es jurisprudencia obligatoria para todos, acá no le hacen caso. O sea, ya el suelo a nivel internacional está bien parejo. El problema es que acá no se quiere. Muy bien, ¿qué piensa de la ley de identidad para personas transgénero? Yo también estoy de acuerdo. Yo creo que una persona que se quiere identificar como ella lo cree conveniente, como cree que se respetan sus derechos, yo estoy de acuerdo. De repente, de manera particular, de repente en el partido, de repente habrán personas que tienen otras decisiones, otras posiciones, pero no somos una secta, ¿no? Somos un partido que se respetan posiciones. Pero son bancadas, entonces nosotros queremos saber cuál es la posición pues de la bancada. Después, ahorita en este momento estoy hablando a nombre de Raquel Medina. Yo soy la candidata que está ahorita en la entrevista, no estoy hablando a nombre de mi bancada, pero yo sí lo que creo, Rosa María, es de que se debe respetar la posición de la mayoría. Si en el Congreso se decide que se debe aprobar tal ley, porque se cree justo, se tiene que aprobar. No, obviamente, señora Medina, la fuerza de los votos es esa. Así es, o sea, así es. No es que se tiene que respetar, usted tiene la minoría. Y si en algún momento la mayoría va a decidir por el matrimonio... Sí. Pero antes de elegirlos, queremos estar seguros. Y parece que usted tiene posiciones muy audaces, pero cuando ya le voy preguntando detalles, comienzan a hacer posiciones un poquito más conservadoras. Y me pasa lo mismo con su candidato. A veces parece muy audaz y después se va para el otro lado y no queda claro dónde está. Es muy complicado. ¿Dónde están? Sí. En mi caso, Rosa María, yo estoy donde veo que la causa es justa. Si yo voy a ver de que hay una mayoría que quiere que se le apruebe un derecho, yo lo voy a apoyar. No tengo ningún tipo de sesgo, ningún tipo de idea radical que digo, no, por nada del mundo va a ser así. Siempre me abro al escenario posible. Si en ese escenario se ve de que es justo luchar por esa causa, yo lo voy a hacer. En el tema de la unión civil lo creo que es un primer paso, y en el momento que se tenga que analizar el tema del matrimonio igualitario y se crea que va a ser justo, pues mi posición va a ser pues en favor, pero se tiene que evaluar en el momento. Muy bien, o sea, sí pero no. Ya, todavía no. ¿Ya? Es una posición. No sé cuál es la diferencia, pero hay una diferencia simbólica, ¿ya? Y por alguna razón esa diferencia simbólica los tiene a todos enredados. Pero en fin, llámelo matrimonio, es lo mismo. Además ya viven juntos hace años, ya tienen sociedades, de hecho, hace años, ya tienen hijos, no deben tener hijos, ya tienen. Pero en fin, muy bien. Ahora, claro, porque le digo, unión civil me dice Alberto Bengolea, Rafael López Aliaga, Keiko Fujimori. Ustedes, los únicos que me dicen matrimonio igualitario son Juntos por el Perú, el Partido Morado. O sea, ahí hay una diferencia bien grande, por eso se lo estoy preguntando a todos. ¿Golpe o no golpe? El 9 de noviembre, ¿hubo un golpe de Estado en el Perú? Hablando en el tema legal, creo que se enmarcó en el marco constitucional. Sin embargo, para mí, se utilizaron argucias de las que quedaron incluso pruebas, porque hemos visto en canales periodísticos de que el señor Merino se encargó de llamar militares. Para mí, eso no es constitucional. Y para mí, esa marcha que hubo representó la indignación de muchos peruanos en que sintieron de que el señor Merino no nos representaba y que era un gobierno ilegítimo. No tenía el respaldo del pueblo, Rosa María. Y ya con eso para mí lo dice todo. ¿Ilegítimo ok, pero constitucional o no? En las leyes fue constitucional. Sin embargo, Rosa María, se utilizaron argucias. Se sacó la vuelta, por así decirlo. Yo lo sé, pero sí fue constitucional. Ya entiendo por qué Forsyth está tan confundido. Acuérdate que al principio él decía, bueno, ya nos tocó Merino, ¿qué vamos a hacer? Bueno, está mal, pero... Y después terminó marchando. Entonces, no queda claro, pero me queda claro que para usted sí fue constitucional. Entonces, si fue constitucional, no fue un golpe de Estado. Para mí sí fue un golpe de Estado, Rosa María, porque no tenía la legitimidad del pueblo. Ok, entonces si es un golpe de Estado, no es constitucional. Pues. Lo sé, claro.
se buscó, sacándole la trampa a la ley, hacer supuestamente en pantalla que era algo legal. Pero para mí no tuvo la legitimidad del pueblo. Yo salí a marchar justo por eso. Ok, la legitimidad, pero la legalidad, ¿la tuvo? ¿A usted le parece que eso fue legal? ¿Que ese juicio que le hacen a político, como decían ellos, era lo que tenía que hacerse en una moción de vacancia? No, para mí no. Y para mí tendrían que incluso los congresistas pasar por una investigación y recibir alguna especie de sanción. ¿Usted cree que son sediciosos y tienen que ser investigados en el próximo Congreso? Para mí tendrían que ser investigados. Es una posición personal, pero yo lo creo justo. Claro, pero es personal, no es del partido, ¿no? Entonces solamente a un grupo, nosotros, digamos, a encauzar por sedición, y al resto están en no sé, no saben, no opino, y en el otro... Pero lo que sí creo, Rosa María, de que ahorita los nuevos políticos que vamos a entrar, si así lo desea con su voto el pueblo, tenemos que ya dejarnos de enfocarnos en estos temas de rivalidades, de lo que pasó, hacerlo, pero en un segundo plano. Señora Medina, doctora, si no se resuelve ese problema y su candidato sale elegido, le doy 6 meses de vida, lo vacan de todas maneras. O sea, ese es el problema. El Congreso que entra completamente fragmentado. Y como no se van a poner de acuerdo más o menos en nada, al presidente que tengan por delante lo van a vacar de todas maneras. Yo creo, Rosa María, de que ya se han dado cuenta. Te lo cuento sin saber ni siquiera cuál ha sido elegido. Sin ver tu bola de cristal, por así decirlo. Sin ver. Pero ¿sabes, Rosa María? Lo van a vacar. ¿Por qué? Porque las normas o sea, el Congreso ya le perdió el respeto a la institución de la vacancia. Pero ¿sabes a quién no le ha perdido el respeto? Rosa María no le ha pedido el respeto a la población. El Congreso que entra va a tener que saber de que ahí solamente están los representantes de la gran mayoría y que si en algún momento intentan portarse de la manera miserable como se portaron y como se portó el señor Merino, el pueblo va a salir a marchar. Y yo también estaré ahí junto a ellos. Porque antes de ser congresista, yo voy a seguir siendo una ciudadana que siente la misma indignación por esos malos políticos de los que ya estamos cansados. Pero el problema es que, le digo, su candidato, también todos, el que gane va a ser vacado. ¿Por qué? Porque sí hay que referirnos al pasado, hay que resolver el pasado. O sea, ¿qué podría hacer usted como congresista para que esto no volviera a pasar? Lo primero, yo creo que tiene el poder el que tiene el poder de mejorar el Congreso siguiente, Rosa María, van a ser los ciudadanos. Es por eso que yo apelo a un voto consciente, a un voto informado, no llevar los mismos impresentables, los mismos denunciados, los mismos empresarios que se disfrazan con una careta y que al final solamente están llenos de corrupción, de más de lo mismo. Yo creo que esa es la verdadera raíz del problema, llevar al Congreso personas y ciudadanos honestos, decentes, sean y representen a la mayoría que representen. Porque, Rosa María, en lo que sí yo no estoy de acuerdo en que se diga de que solamente la gente preparada debe ir al Congreso, porque ahí estamos siendo discriminadores. Puede haber un obrero que represente muy bien a la población que represente, que tenga valores, honestidad y ética. Para mí, más que de hablar de personas, de profesionales, de perfiles laborales, etcétera, se tiene que hablar de personas con valores. Es ahí, con un voto informado, que vamos a limpiar. Medina, de acuerdo, eso es lo más importante para la contratación de cualquier persona en cualquier puesto. Nadie contrataría a un ladrón, ¿no es cierto? Pero el problema es que saber un poquito de derecho ayuda. Porque el proceso parlamentario, consta de hacer leyes. Y si yo no sé ni siquiera qué cosa es la Constitución, ¿cómo voy a hacer una ley? Es dificilísimo. Sí, Rosa María, Rosa María, también tienes que darte cuenta de que alguien que sabe lo que sufre la población que representa va a pelear con uñas y dientes por esa causa que cree justa. Un abogado con doctorado, con un perfil internacional, que ha trabajado en grandes transnacionales, que viene pues una eminencia, que no conoce la realidad de la mayoría de peruanos, cuando simplemente le pongan un proyecto de ley,
no va a pelear por esos derechos, no va a pelear con esa misma pasión. No, porque probablemente no sepa, tal vez no sepa de violencia familiar, pero sí sabe de tributación. ¿Se da cuenta? Por eso digo de que cambio, tiene que equipararse, ¿no? Que haya un balance en el cuerpo de congresistas que tengamos, ¿no? Claro, pero por sobre todo ejemplo, que la gente honesta. puesto, pero le voy a poner un ejemplo. La señora Omonte, que no tiene educación superior, que solo hizo quinto de media, está dirigiendo la reforma previsional del Perú. Ah, Ya, no, en este caso, no, pues, en este caso, ¿Se da en cuenta? comisiones Hay un especializadas, problemita, ¿no? exacto, tiene que haber gente capacitada en ese sector. En ese caso sí estamos de acuerdo. Hay un problemita. Bueno, muy bien, preguntas del público, se nos ha ido la mañana conversando. A ver, por favor, alguna pregunta para la candidata Raquel Medina, número 8 de Victoria Nacional. Así es, Rosa María, tenemos algunas preguntas. La candidata ha mencionado que ha trabajado ad honorem en el Congreso de la República. ¿A qué bancada asesoró? ¿Cuál fue su labor en el Congreso? Están preguntando. Sí, mis prácticas las realicé en una alianza política cuando tenía más o menos 18 años. No fueron ad honorem, fueron unas prácticas donde no se me reconocía ni siquiera los pasajes, es lo que muchos practicantes de hoy también viven. Ahí es donde me intereso por la labor parlamentaria y ya luego cuando ya logro titularme, logro haber trabajado en el Servicio de Administración Tributaria, también como abogada independiente, también ingreso a trabajar en la bancada de Fuerza Popular, en la Comisión de la Mujer y también en la Comisión de Comercio Exterior. Ahí donde como perfil técnico me desempeñé como abogada, ¿no? En el aspecto legal. ¿En qué época trabajó en la bancada de Fuerza Popular? ¿En qué año? Solamente un año. En el año 2013. Solamente 2013. Un año. Sí. Ya, pero esa bancada pues es muy conservadora en temas de mujer. Piense usted, del 2016 al 2019 derogaron todos los decretos legislativos que tenían la palabra género. Sí, lamentablemente en ese periodo yo no trabajé. Justamente fue por una especie de que no compartía ciertas posiciones que se tomaban en la oficina en que yo decido renunciar y lo hago pues con una carta notarial, incluso para dejar sentada mi posición, ¿no? Ya, pero claro, porque ellos tienen una posición muy vinculada a grupos evangélicos. Usted no es evangélica, ¿verdad? No. A grupos evangélicos que no son los del Pastor Lai, no son los del Concilio Evangélico, hay que decir. No, y no solamente, sino de que ya es una bancada que ha demostrado que cuando tuvo una mayoría, no apostó por trabajar realmente por el Perú, tuvieron una posición obstruccionista, y yo creo que hoy en día el hecho que esté postulando, pues la señora Fujimori, nos hace pensar, ¿habrá cambiado en algo? Para mí no. Entonces, si ya han tenido ese poder mayoritario en el Congreso que no ha servido para nada, espero que la población decida en las urnas que este partido pues tiene que desaparecer como el APRA, ¿no? Ahora, le dicen que su partido, en realidad su partido es un vientre de alquiler. Y además que el señor Forsyth no ha terminado tampoco ni la universidad, que es muy joven, y que no se sabe muy bien qué piensa. Como le decía, yo no sabemos si está acá o está allá. Yo hablo con el señor Nieto Montesinos y es sólido como una roca, ¿no es cierto? Pero escucho al señor Forsyth y no sabes dónde está parado. ¿No le parece que está un poco...? En este punto, Rosa María, yo discrepo, como te lo he mencionado, ¿no? Se habla mucho de modelos, del modelo perfecto de presidente, del modelo perfecto de congresista. Hemos tenido los supuestos modelos que se nos pretenden vender como perfectos ya como presidentes. Estamos hablando de un Toledo que se nos vendió como el hombre, pues, progresista, ¿no? De que llegó a estudiar en Harvard, ¿no? Que estudió con mucho esfuerzo, que respondía, pues, al peruano pujante. ¿Cómo ha terminado? Hemos tenido al señor PPK, un profesional internacional brillante, con unos contactos maravillosos, con un desempeño incluso internacional, pues, perfecto. ¿Cómo ha terminado? Estamos hablando también del señor Vizcarra, al que han apodado para mí perfectamente como el lagarto, que también tiene ese perfil serio, se nos vendió como una mansa paloma, también preparado, con experiencia, y cómo nos ha pagado. Para mí, más que de modelos perfectos, más que de modelos del debe ser, el perfecto debe ser presidente, se tiene que hablar de personas con valores, con ética, que representen ese cambio, que siembren esperanza, porque si ahorita nos ponemos, Rosa María, a decir no, ¿a dónde vamos?
Para mí, Ahora, hay un Forsyth tema ha final. demostrado mucha valentía, tiene mucha capacidad de articular muy bien. Entonces, para mí es un... Ya, pero mire, hay un tema con su candidato que tiene que ver con familia, con derecho a familia, que es desagradable, pero hay que mencionarlo, ¿no? O sea, él se separa de su esposa con la que recientemente se había casado y ella pone una denuncia por maltrato psicológico. Sí. Ella ahora postula en otra lista parlamentaria, Denuncia que yo a toda mujer le digo que cuando sienta que tiene algún tipo o sufre algún tipo de violencia, maltrato, tiene que denunciarlo. Pero la denuncia que hizo la señora Vanessa Terques fue archivada. El juzgado especializado de familia archivó el caso luego de hacer una investigación. Ahora la señora está postulando y muchas madres incluso me preguntan, ¿habrá sido que ha servido esto para llegar y ser más visible y politizar el problema que ella dice que tuvo? Hay que también pensar en esto. Sin embargo, la denuncia de la señora Vanessa Terques fue archivada, Rosa María. En el caso de que hubiera sido declarado culpable el candidato, yo no estaría en este partido. Usted sabe, doctora, que las denuncias de violencia psicológica normalmente son archivadas. Porque probarlo es dificilísimo. Pero un matrimonio un matrimonio que dura 6 meses no le suscita a usted ninguna duda, molestia. ¿Qué pasó aquí? ¿Alguna vez le han explicado? Porque algo raro pasó ahí. Pero Rosa María, estamos viendo de que hoy en día los divorcios han aumentado, ¿ah? Ya el concepto de matrimonio como papel, como que se firman, vemos incluso chicos reality que se casan y es como que para ellos firmar pues una boleta más, un papel más. A veces no se han evaluado ciertas condiciones y al final se dan cuenta pues de que no analizaron bien esa propuesta de matrimonio, ¿no? Para mí, que para usted el señor Forsyth no estaba preparado para casarse. No. Para mí de repente ambos no se habían conocido, no se habían dado cuenta del proyecto en común que tenían, han tenido diferencias que ha llegado al divorcio, se han observado este tipo de denuncias que se han investigado como debe ser y como manda la ley y se ha declarado archivado. Pero, como lo menciono, el hecho que te cases en matrimonio, en un papel, tampoco te asegura, pues, Rosa María, una pareja exitosa, un compromiso exitoso, ¿ah? Para mí, el matrimonio a veces queda en el papel únicamente, ¿ah? Pero 6 meses es poco tiempo, ¿ah? Pero vemos incluso divorcios que tienen una fecha anterior, que se inician. Claro. Pero ninguno de ellos postula a la presidencia, pues. Bueno, pero ninguno de ellos tampoco postula al Congreso. Yo creo que ambos están ejerciendo su deber de ciudadano, que ya esa denuncia ha sido archivada, se ha investigado, pero en caso de que existiera otra instancia que ella quisiera ejercer su derecho de seguir investigando, que lo haga, ¿no? Bueno, muy bien. Muchísimas gracias a Raquel Medina. No sé si tenemos alguna pregunta más, Abel. Sí, tenemos varias preguntas. A ver, dice acá Williams, nos dice, pregunta sin ánimo de pelear, dice, ¿se aplicaría lo mismo para padres o madres que no den la pensión alimenticia o solo a los hombres? Sí, quiero responderlo eso enfáticamente porque muchas veces se acusa de que que toda mujer que defiende unas causas que representan en su mayoría mujeres, se nos acusa de feministas. En el caso, son para progenitores, pero lamentablemente en nuestra realidad, el 90% de denuncias por alimentos se interponen por madres. De este porcentaje, el 90% de madres solicitan la pensión para los niños y para ella no solicitan nada. En el cambio, del 100% de los padres que interponen la denuncia por alimentos, el 27% aproximadamente lo solicitan para ellos porque no hay niños. No se trata de decir solamente malos padres, son progenitores que incluyen tanto al padre como a la madre. En el caso que un padre, hombre, ¿no?, quiere interponer la denuncia y va a apelar a este proyecto de ley, también se sancionará a esa madre deudora, ¿no?, que no está cumpliendo con los alimentos. Acá no hay ningún tipo de tendencia feminista ni nada, incluso los talleres de empoderamiento de mujer que los dicto son dictados por un hombre, y las asesorías que también realizo en alimentos, también tengo en mi equipo abogados especialistas en el tema de alimentos y que también son hombres, ¿no? Siempre se busca la paridad y la justicia. Acá hay una pregunta, me parece interesante, dice,
¿qué hacer contra el desapego emocional? Porque no solamente es dar de comer, eso no es suficiente. ¿Algún proyecto para trabajar el desapego emocional que hay en los hogares con los niños de padres separados? Sí, creo que hay mucho por hacer en este aspecto. Incluso ya vamos a iniciar con los talleres de asesoría psicológica para esas madres que afrontan la manutención de sus niños solas, pero que incluso me dicen, Raquel, mi niño está empezando a mostrar comportamientos a causa del abandono del padre, cómo hacer, se tienen que hacer de repente, lo estamos de repente con mi equipo técnico enfocando de que la municipalidad a nivel de gobierno local brinde asesoría psicológica permanente para madres y niños que tienen pues y que atraviesan este calvario de tener pues el abandono del padre, de atravesar por procesos de alimentos penosos, largos, que no responden. Hay mucho por hacer, pero el compromiso lo tengo y sé que de llegar al Congreso voy a poder lograr más que como lo he venido logrando como una simple abogada, una ciudadana de pie. Bien, Rosa María, esas fueron las preguntas. Adelante. Muy bien. Muy bien, muchísimas gracias y mucha suerte a la señora doctora Raquel Medina de Victoria Nacional con el número 8, que ha estado esta mañana con nosotros. Y ojalá su candidato se anime a venir. Yo ya les he dicho que nosotros quisiéramos entrevistar a los candidatos presidenciales. Vamos a entrevistar a 2 de cada lista máximo, porque son 19 listas. Sí. No nos dan los días, pero nos gustaría tener a todos los candidatos presidenciales. Ya han venido 9 candidatos presidenciales, nos faltan 9 más. Rosa María, y solamente que me permitas dar un mensaje. Tenemos en estas elecciones el poder, votemos de manera informada, investiguemos, limpiemos la política, el voto tiene que ser consciente, no nos dejemos engañar. Ayer estuve, Rosa María, en un debate donde me tocó un candidato al Congreso que era deudor y tenía 3 sentencias de alimentos. Entonces, por favor, informémonos, investiguemos. Ya no más. Pero pobre hombre, pero ya hasta me dio pena. La pusieron al lado suyo y claro, el hombre salió corriendo del debate porque ya era la cara del... Pero la sinvergüencería, yo digo, para querer ser congresista, representar a un hombre que tiene una sentencia de... Ay, no, es terrible. Por eso digo que tenemos el poder, cambiemos el futuro de nuestro país. Gracias, Rosa María. Bueno, el que hizo ese match no sabía... Se equivocó, la abogada de familia contra el deudor alimentario. ¡Qué bárbaro! Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Gracias, Rosa María. Gracias por haber estado con nosotros. Abel, yo me voy despidiendo también. Sí. Agradecemos a toda nuestra audiencia el día de hoy. Mañana también tendremos otro programa especial, así que nos tenemos que despedir y conmigo será hasta mañana. Hasta pronto. Chau, chau. Hasta pronto. Chao, Rosa María. Gracias, hasta mañana. Solamente aumentar que el candidato Forsyth, su jefa de prensa, nos ha dicho que tal vez la próxima semana puede estar en el programa. Vamos a estar atentos, estamos esperando la confirmación. Bien, muchísimas gracias, Rosa María. Nos reencontramos mañana. Cuídense mucho todos. Recuerden que todavía estamos en pandemia. Chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.